Oli, el día de hoy estamos muy bien acompañados porque estamos ante una majestuosidad, ya que veremos qué tipo de sustrato necesitan los Spathiphyllum, o mejor conocidas como cunas de Moisés, además de cómo trasplantar este tipo de plantas. Así que vamos a comenzar. Este bellezón tiene conmigo aproximadamente desde 2014 y es una planta muy noble a mi parecer, aunque algunas veces se llega a ser bastante una drama queen, sobre todo con el tema de riego. Pueden darte cuenta que tiene hojas muy grandes y las hojas nuevas que está sacando tienen un color verde brillante muy bonito. Y esa es la primera señal y el primer punto que vamos a tomar en cuenta al momento de hacer el trasplante. ¿Cuál es la mejor época para hacerlo? Yo te recomiendo que sea una temporada en la que la planta esté un poco inactiva, siempre tratando de evadir la temporada de floración. Esto es muy importante ya que en las plantas la floración supone un gasto energético muy grande. Si nosotros lo hacemos en esta temporada, muy probablemente muchas de estas flores se vayan a estropear. Realmente no es lo que queremos. Justo como se encuentra esta planta, estaría muy bien hacerlo, ya que se encuentra produciendo hojas nuevas, pero no tantas, no tiene ningún botón floral en formación. En cuanto a temporada, yo te recomendaría que evites los meses muy fríos, pero casi siempre como estas plantas las cultivamos en interior, casi lo vas a poder hacer durante todo el año. Claro está que es mejor no hacerlo cuando existan olas de calor, arriba de los 34 Celsius, pues eso estresaría mucho a la planta y su recuperación sería muy lenta. El sustrato para estas plantas está entre uno para bulbosas, bien drenante y poroso, y entre uno para plantas de huerto, bien nutrido y que retenga la humedad. El que yo uso y que sirve perfecto para climas que son secos como donde yo vivo, donde la humedad ambiental suele ser bastante baja durante casi todo el año, contiene los siguientes ingredientes. Primero, la parte orgánica. Te recomiendo que sea entre un 75 a un 85% del total de la mezcla, de los cuales la fibra de coco como material de retención de humedad ocupará un 30%. Este componente con el paso del tiempo irá degradándose y aportando materia orgánica, pero mientras tanto aumentará la retención de humedad en el sustrato. También usaremos un 35% de tierra negra o un 25% de compost bien maduro. Ambos materiales serán el mayor aporte de materia orgánica y nutrientes, además de microorganismos benéficos para sus raíces. Un 10% de mantillón de hojas, el cual aportará nutrientes a largo plazo. Si tú usas compost en vez de tierra negra, la cantidad de mantillón de hojas te recomiendo que lo subas al 15 o al 20%. Y por último, de la parte orgánica, un 10% de humus de lombriz, el cual aportará nutrientes de rápida asimilación, además de microorganismos benéficos para la planta. Con todo esto tenemos un 85% como parte orgánica. Y para la parte inorgánica, usaré un 12% de perlita, que aportará buen drenaje y ligereza al sustrato, además de ser un reservorio temporal de agua y aire para las raíces. Y un minúsculo 3% de arena fina, o en su defecto, como en este caso, una mezcla de un sustrato casi 80% mineral. El que añadas arena va a ayudar con el drenaje, pero además con la estructura del sustrato. Si no llegas a conseguir cada uno de los elementos que te muestro, puedes usar los que tengas a la mano. Por ejemplo, que la parte orgánica sea tierra de jardín, más un poco de mantillo de hojas, y la parte inorgánica arena fina. O puedes usar una parte de palitos o ramitas secas que sirvan como drenaje. Ya dependerá de lo que tengas tú en tu casa. Lo que sí hay que tratar de conseguir es que la materia orgánica sea el mayor componente del sustrato. Antes de trasplantar tenemos que asegurarnos que unos 3 o 4 días antes la planta haya recibido un muy buen riego, para que entonces al momento del trasplante el sustrato ya esté ligeramente seco y eso nos permita manejarlo mucho mejor. Para comenzar con este procedimiento, una de las cosas que te recomiendo hacer siempre es atar sus hojas, para que así te sea mucho más fácil poder manipularla. En este caso, voy a utilizar este estambre y lo mejor que puedes hacer para poder anudar todas sus hojas es colocar todo el estambre en la base de las hojas. Quiero que cheques cómo quedó atado. Ahí más o menos. En algunas zonas va a ser más difícil y no te preocupes si rompes algunas hojas. Ahora que ya tenemos atada la planta, vamos a ir despegando todo el sustrato y las raíces de las paredes de la maceta. Con una pala vamos a tratar de ir despegando con mucho cuidado
Puedes utilizar también un cuchillo filoso o alguna herramienta que puedas introducir por las paredes de la maceta y puedas hacer este proceso mucho más fácil. Y desde esta zona también, esto va a ser un poco más complicado. Vamos a tratar de hacer un acercamiento para que puedas ver mejor. Entonces simplemente introducimos la pala. Y ya que está así, tratamos de hacer esto para despegar. Podemos hacerlo. Y en este caso tendremos que hacer un poco hacia la planta para poder ingresar a todas las zonas. Y ahora que ya despegamos las raíces, vamos a ir haciendo esto para ir despegando las partes de más abajo que estén más agarradas a la maceta. Ahora lo coloqué en este recipiente para poder ir retirando el sustrato que vamos a quitar. Con cuidado, vamos a la planta y vamos haciendo esto. Podemos levantar la planta tomando desde la base de las hojas. Checa qué majestuosidad de raíces tiene. Aquí podemos ver todo el sistema radicular, puedes ver las diferentes plantas y algo que quiero que notes en particular es que aquí tenemos una raíz. Si levantamos un poco, puedes ver lo larga que es. Esto ya nos da una idea de que estas plantas es preferible que les demos una maceta bastante profunda más que ancha. Aquí podemos ver mucho mejor el sistema radicular que posee. Puedes ver que son raíces fibrosas, tiene numerosas de este tipo de raíces y a la par cada una de esas raíces tiene unas ramificaciones. Asimismo puedes notar el tipo de crecimiento que tiene. Aquí podemos ver una planta. Te vas a dar cuenta que aquí tenemos la estructura principal de reproducción de esta planta, que son los rizomas. Este en particular ya es una planta muy vieja y por lo tanto el rizoma es bastante alargado. Aquí podemos ver mejor una plantita nueva, un rizoma nuevo, muy bonito, blanquito, y que podríamos separar. Aquí lo que voy a hacer es renovar un poco algunas porciones del sustrato, pero no todo, ya que es un sustrato que está bastante bien nutrido. Nosotros vamos a aflojar un poco el sustrato y retirar de las partes más externas. No voy a aflojar mucho, ya que la estructura que tiene me gusta bastante. Aquí también nosotros podemos levantar un poco la planta y aflojar la zona más basal. Aflojamos un poco sus raíces y entonces la planta queda un poco mejor. Si tu planta ya tiene muchos años en la misma maceta, sí te recomiendo hacer un recambio completo del sustrato. En ese caso, te voy a recomendar que todo el conjunto de raíces la coloques directamente en un recipiente con agua y ahí vaya retirando todo el sustrato. Dejas a la planta en esa agua para que no se deshidrate y ya después la plantas. Así te va a ser mucho más fácil hacer todo este proceso. Como en mi caso no voy a retirar todo el sustrato, por eso lo estamos haciendo así. Para este tipo de plantas siempre te voy a recomendar que utilices una maceta de plástico, ya que son especies que se deshidratan rápidamente y por lo tanto si tú utilizas una maceta de barro o alguna que sea porosa, vas a tener que estar esclavizado mucho tiempo a tener que estar regando muy seguido.
Por ejemplo, te cuento que esta planta en épocas de verano requiere riego diario. No me imagino usando una maceta de barro, vas a tener que estar regando 3 o 4 veces al día. Asimismo, la profundidad de la maceta te recomiendo que sea bastante, unos 30 centímetros o si se puede más, dependiendo del tamaño de la planta. Pero sí te voy a recomendar que te alejes de aquellas macetas que se ven muy bonitas, muy decorativas, pero que son súper bajitas, ya que esas se van a secar súper rápido. Yo voy a reutilizar la maceta puesto que esta se encuentra en buen estado y la planta no ha crecido mucho para darle una maceta más grande. En la base, en los orificios de drenaje, voy a colocar algunas piedrecitas, por ejemplo de piedra pómez, que son muy porosas. Esto para que el sustrato no se escape, pero no vamos a obstruir la salida del agua. Y lo único que queda es agregar el sustrato nuevo. Vamos a colocar una capa principal de aproximadamente unos 5 centímetros. Aquí quiero que notes que una de estas plantas está bastante más arriba que las otras. Tenemos esta que está bien, esta de aquí, pero esta está muy arriba. De hecho, a nivel sustrato quedaba así. Está sobresaliendo. Entonces, esta voy a tratar de zafarla y tratar de colocarla un poco más hacia abajo. Y ahora lo único que queda es plantarla. Puedes ver cómo quedó. Retiramos bastante sustrato entre sus raíces. Y ahora queda solamente acomodarla. Y ahora con el sustrato vamos a darle el soporte que necesita. Es muy importante que el sustrato que le vamos a colocar esté ligeramente húmedo, para que así sus raíces no se deshidraten con la sequedad del sustrato, ya que estas van a absorber rápidamente la humedad que puedan tener las raíces de la planta. Colocamos en todas las partes de la maceta. Es importante que hagamos esto para que el sustrato vaya bajando. Y así vamos a ir colocando más sustrato. Si tú haces un trasplante y solamente vas a plantar a la plantita sin remover nada de sus raíces, va a ser mucho más sencillo. Puedes ver que en algunas zonas ya quedó bien, pero otras todavía les falta un poco. Te falta un poco de sustrato, pero ahorita lo vamos a colocar. Y una vez que terminamos, ya quedaron bien establecidas, el nivel de sustrato quedó como a mí siempre me gusta. Y a pesar de que el sustrato esté húmedo, en estas plantas siempre te voy a recomendar que des un riego posterior. Siempre. En primer lugar, porque se va a sentar el sustrato. Pero este tipo de plantas desmejoran mucho cuando hacemos un trasplante de este tipo. Incluso haciendo este riego vas a darte cuenta en los próximos días que muy probablemente va a desmejorar bastante. Pero no te preocupes, esto es completamente normal. Un buen riego, sobre todo para rehidratar sus raíces. Los riegos posteriores los vamos a hacer cuando nosotros veamos que las hojas ya comienzan a decaer, que muy probablemente va a ser en un día o 2 máximo, ya que estas plantas requieren bastante agua y sufren bastante el trasplante. Los riegos que hagamos mientras se establece los enfocaremos a hidratar sus raíces, y no será tan en profundidad, pues recuerda que existe una zona en la base con sustrato sin ocupar, y no queremos que proliferen patógenos debido al exceso de agua. Por lo tanto, trataremos de regar la zona del centro,
donde están concentradas la mayoría de plantas. También muy probablemente vas a notar que las hojas más viejas van a comenzar a amarillarse y van a perecer completamente. Esto es completamente normal. E incluso si tú puedes hacer un riego por inmersión para hidratar completamente toda la planta, te lo recomendaría mucho. Yo lo voy a hacer en un ratito. Ahora esta plantita va a ir a su mismo lugar, ya que se encontraba en interior. En época de otoño e invierno, esta planta recibe sol a través de una ventana y es muy suave. Pero si la tuya recibe mucha más luz directa o estás en época más calurosa, te recomiendo colocarla más alejada de la luz y la fuente de calor, para que así se establezca más rápidamente. Puedes darte cuenta que quedó muy bonita a pesar de que tú la veas un poco hacia allá. Esto es por el crecimiento normal que tenía, ya que la iluminación se encontraba en esta zona de acá. ¿En cuánto tiempo la planta se va a haber acostumbrado a su nueva maceta y a su sustrato? Yo te diría que unas 2 semanas, siempre y cuando nosotros estemos cuidando bien el riego y no la estemos dejando pasar sed, pero tampoco nos vamos a estar excediendo al grado de estar empapando totalmente el sustrato y que quede mojado todos los días, ya que eso también puede provocar pudriciones. Vamos a guiar por el estado de las hojas y si ya vemos que las hojas están decaídas, vamos a dar un riego. Y el que nosotros hayamos hecho un trasplante en una época un poco más fresca e incluso fría, nos va a ayudar a que la planta no esté transpirando mucha agua por sus hojas. Si nosotros lo hiciéramos en temporada de verano, cuando hace mucho calor, muy probablemente desmejoraría muchísimo más. Es normal si al cabo de unos días, debido al riego seguido, comienzan a germinar algunas plantas adventicias. Y solamente queda esperar a que la plantita haga sus procesos naturalmente y después nos va a regalar sus hermosas flores, que muy probablemente en unos meses más ya comienza a generar las nuevas inflorescencias. Y bueno, eso sería todo. Espero que este video te haya gustado y sobre todo que un poco de la información que aquí compartí te pueda ser de utilidad si es que tienes que trasplantar uno de este tipo de plantas. Si no te has suscrito a este canal te invito a hacerlo dándole clic en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También te dejo mi Instagram en la cajita de información del mismo y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo. Bye.